Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más de Fabrican. Yo soy Magali y en esta ocasión te quiero enseñar a hacer una pieza que está súper en tendencia. Con toda esta onda sartorial o el famoso old money, el chaleco es una pieza que debes tener en tu closet. Yo lo traigo hoy de lino, yo me lo confeccioné en lino, pero te voy a enseñar a hacerlo en gabardina. Esto quiere decir que es una pieza súper versátil. La hemos visto todo el tiempo, desde los uniformes hasta ahora en la ropa casual. Vamos a ver el paso a paso y te vas a dar cuenta que sí tiene un grado de complejidad, pero claro que lo puedes hacer. Voy a iniciar acomodando las piezas del patrón del chaleco, que en este caso es espalda y frente, que va a necesitar sus vistas, que no parte de algo muy complicado más que el talle básico. Esta es la vista del talle frente, la vista de la espalda, los vivos, que van a ser dos rectángulos, un rectángulo más pequeño que otro, que normalmente son de 6 pulgadas para la bolsita que va a ir simulada en nuestro chaleco, y de ancho va a ser de 2 pulgadas para el vivo y de 2,5 para la tapita que va a quedar de forma interna. El acomodo pues lo voy a alinear hacia el doblez de tela, y si mi ancho lo permite, acomodo la vista. En esta prenda no se consume mucha tela. Con el largo de frente que quieren su chaleco, más medio metro en dado caso que no quepan piezas o así, con eso es más que suficiente para el consumo de la tela. La tela que yo elegí es una gabardina que tiene muy buen cuerpo, que le va a dar esa formalidad al chaleco, y bueno, pues aquí estoy acomodando con alfileres y cuidando que se alinee súper bien el doblez de tela de la espalda y de la vista de la espalda hacia la orilla de la tela, y pues con los alfileres me va a dar muy buen apoyo para empezar a cortar. En este paso puedo ir marcando las pinzas con un alfiler y después las vamos a marcar con una greda o con una crayola para empezar a confeccionar. Una vez cortadas nuestras piezas, voy a marcar las pinzas con un puntito de greda y unos cortecitos en las orillas. Esta crayola me ayuda a dar un puntito y con la plancha se puede borrar fácilmente. Además, tengo que cuidar de marcar el punto por el revés de la tela. Voy a agregar tricot a las piezas de los vivos antes de cortarlos para que sea más fácil la manipulación y que no se vaya a deformar la pieza por la plancha. También voy a agregar unas tiritas de tricot por los escotes. Cuando son diagonales, esto es súper útil para que no se me deforme la pieza al coser o que se vaya a estirar. Aquí ya tengo listos los vivos con tricot, los pequeños y los grandes, 2 de cada uno. Puse un refuerzo de tricot donde van a ir posicionados los vivos, el tricot en el escote y una tira que nos va a servir para la bastilla del chaleco, que es la suma de la bastilla de la espalda sin contar las pinzas, más la bastilla del frente, igual sin contar las pinzas, y antes de llegar a la altura de la vista, y agregando unos 2 o 3 centímetros para dar mejor terminación. Voy a empezar confeccionando las pinzas del frente, empezando por las marquitas que hice con la greda, y voy a usar una puntada media de nuestra máquina del 2 al 3, es una puntada recta, y cuidando que nos quede súper derechito. Ya que está lista,
puedo apoyarme para dar una planchadita y eso nos va a ayudar a que siente mejor la pinza por dentro. Marqué los puntitos de mi patrón donde va a ir posicionada la bolsa y con mi crayolita lo voy a marcar con una regla para que me sirva de guía y que quede más derechita mi costura. Esta línea yo tengo que cuidar con qué lo hago, que no sea un marcador permanente, algo que no pueda borrar, porque pues tengo que cuidar la calidad de mi prenda. El vivo más pequeño, que es el de las 2 pulgadas, lo planché a la mitad y lo voy a acomodar sobre la línea que marqué. Y voy a acomodar con alfileres el límite del ancho de mi bolsillo. Este va a ser un bolsillo con vivos. Como corté el vivo de 2 pulgadas y lo planché a la mitad, me queda de 1 pulgada. Voy a marcar sobre mi rectángulo del vivo que va a medir media pulgada, es decir, la mitad de la mitad planchada. Marco una línea y eso nos va a servir de guía para que mi costura esté súper derechita. Aquí esto es lo más importante al momento de confeccionar los vivos, que las costuras estén alineadas y derechas. Esta medida que yo consideré es para un vivo de media pulgada. Ya si ustedes quieren hacerlo de otro tamaño, pues las medidas del vivo van a cambiar. Siempre cuidando que mi costura esté súper derechita. Y esto se logra desde que corto el vivo. Si lo corto alineado, si el tricot quedó correcto, no voy a batallar para que mi costura quede alineada. El rectángulo, que es el más grande, ese lo voy a sobrehilar por los 4 extremos y lo voy a acomodar encima del vivo que ya confeccioné. Lo voy a alinear justo a la altura de la costura para que me sirva de guía y con alfileres estoy marcando los límites de mi costura, o sea, hasta qué puntito voy a empezar y terminar. Volteando por el revés y basándome en la costura que ya hice, voy a trazar con regla el ancho del vivo que quiero que me quede, que en este caso es media pulgada. Marco los puntos donde voy a empezar y terminar y hacer una costura recta lo más derechito posible. Tengo que cuidar que por el derecho se vea mi costura alineada, lo vuelvo a repetir porque es súper importante, a media pulgada y que pueda levantar los 2 vivos, la costura excedente, porque voy a cortar. Vuelvo a revisar que mis costuras estén derechas, sin vivos de media pulgada, de costura a costura que hice entre los rectangulitos debe quedar de media pulgada también. Levanto las pestañitas y voy a marcar con la crayolita unos puntos que me van a servir de guía al momento de cortar, que quede más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros antes de que termine el último punto de mi costura y donde hice un remache súper bien hecho y nada tosco. Y voy a marcar como unas V para cortar recto de punto a punto con tijeritas con buen filo, y al llegar al punto que marqué con la crayola voy a cortar hacia el punto del remache, quedando en forma de V o una Y o una flechita. Y los 2 centímetros que dejé me van a servir de pestañita para que pueda voltear mi vivo hacia el revés de la tela, porque hasta ahorita he estado cosiendo por el derecho de la prenda. Una vez hecho los cortes, voy a voltear o voy a meter
los rectángulos o los vivos por dentro de ese corte, del derecho de mi prenda hacia el revés. La pestañita o la flechita que quedó después del corte me va a ayudar para empujar y que quede mejor alineado. Tengo que acomodar súper bien el vivo inferior, que es el que me mide media pulgada, para que llegue a la esquinita de la costura superior. Mientras más cerrado, va a quedar más exactito mi vivo y más prolijo. Y solito se va a marcar la escuadra para poder coser la pestañita o la flechita desde la parte interna de mi chaleco. Una vez que queda acomodado de los extremos, acomodo del centro para que quede alineado a la costura superior, y la pestañita interna la voy a cuidar y alinear para hacer una costura recta y cerrar mi vivo. Las costuras que voy a hacer para afianzar las pestañitas y cerrar el vivo por la parte de abajo tienen que ser muy cercanas a los dobleces que marco al momento de acomodar el vivo, para que se cierre completamente y quede súper limpia mi costura por el frente de la prenda. Una vez que tengo listo mis costuras y cerrado mi vivo, voy a planchar. El vapor es súper buen aliado para hacer esto, y con el clip o una tablita de madera o un trapito que nos ayude a enfriar las costuras va a dar mucho mejor calidad al planchado. Una vez planchado, terminado nuestros vivos, hice también las pinzas de la pieza de la espalda y voy a unir mis costados y los hombros para poder sobrehilarlos directamente. Yo voy a usar la sobrehiladora de 5 hilos que me va a consumir 1 centímetro de costura y va a ser algo más práctico para unir mi prenda. Uso la sobrehiladora de 5 hilos porque el tejido de la tela es plano y no se va a estirar. La sobrehiladora realiza una cadena que a veces, si mi tela tiene un poco de stretch, puede alcanzarse a abrir mi costura, pero como este es un tejido plano y no me va a estirar, no me va a quedar ajustada la prenda, es la costura ideal en esta ocasión. Y de la misma forma voy a sobrehilar hombros y costados de la vista. Ya que tengo listos estos pasos, también aproveché para sobrehilar toda la orilla de la vista que va a quedar por la parte interna, y voy a alinearlo a el centro del frente de mi chaleco, cuidando que coincidan las costuras de los hombros, acomodando el derecho de las telas hacia adentro y las costuras hacia afuera para poder coser y que queden las costuras al final de forma interna. Con alfileres me voy a guiar y me van a servir de apoyo para alinear las esquinas del chaleco, que tiene esquina en el escote frente, en la parte de la bastilla y el piquito que todos los chalecos tienen y que se ve súper elegante. Para que quede marcado esas esquinitas, los alfileres me van a servir de apoyo. Voy a empezar a coser sobre el derecho de la tela. La vista me va a quedar hacia abajo y voy a empezar por la parte de la bastilla. En este caso, los alfileres, como les decía, me van a servir de apoyo justo para picar en las esquinas de mi chaleco. Donde esté el alfiler, ahí paro y que mi aguja quede encajada para poder girar, y esto va a hacer que las esquinas
siempre se me marquen en la prenda. Esto es un tip súper bueno para que lo sigan cada que quieran coser esquinas. Acomoden su alfiler y les sirve de guía para ahí frenar y girar su prenda. La costura que estoy dando es de 1 centímetro para que no quede muy tosco dentro de la prenda, y el tricot me sirve en el escote, que es como un escote V, para que no se jale la tela porque de ese lado queda sesgado. Y de esta forma va a ser muy práctico unir tu vista con el chaleco. Sigo cosiendo y sigo cosiendo, y cuando termino voy a revisar las esquinas. Esto es gran tema para que se vea bonito nuestro chaleco. Y voy a cortar el exceso de tela sin llegar a la costura. Esto va a ayudar para el momento de voltear no haya excesos de tela que vayan a hacer como que muy burda la costura. Y en el escote de la espalda, como es una curva, voy a dar unos piquetitos donde esté más pronunciada la curva para que también voltee y sienta mejor en el escote. Todos estos cortes, cuando son esquinas, curvas, es ideal hacerlos para que quede una mejor presentación, porque si no se ven como arrugas. Ahora sí que están listos los cortecitos, voy a voltear mi vista y chequen cómo sientan súper bien las esquinas. Reviso que quede todo alineado, que siente bien la costura de mi escote de la espalda, que tiene como una curvita. Y ahora voy a pasar a hacer una costura que llamamos de retención. Es coser al filo de mi vista o de mi pieza interna para que al momento de planchar sienten mejor las costuras, no se asomen los forros o las vistas, y todo esto va a ayudar para que tenga una mejor calidad mi prenda. Voy a empezar mi pespunte de retención desde el centro del frente, cargando la costura hacia la vista, y va a quedar a milímetros de distancia de la unión entre la vista y mi chaleco, y va a ser una costura recta que va a ir deteniendo la costura cargándola hacia la vista. Cuando paso por las esquinas o por las curvas, como es un pespunte que va muy pegadito a la otra costura, no me va a afectar tanto. Entonces puedo coser confiada de no hacer pausa en esquinas o en curvas. Y así va quedando nuestro avance. Ya ahí se ve el pespunte de retención. Solamente me hace falta cerrar la sisa y dar terminación a la bastilla. Ahora, para cerrar la sisa es muy útil acomodar ya la prenda como la queremos final y meter la mano por dentro de la prenda para jalar las costuras de forma alineada. En este caso yo estoy empezando por la del costado, debajo de la sisa, y esas dos costuras las voy a alinear con alfileres y voy a ir acomodando poco a poco hasta llegar a la del hombro. De esta forma es un poco más práctico encerrar nuestras sisas y saber cómo vamos a empezar a coser, porque muchas veces el tema de la sisa o de encerrar mangas siempre es un caos por la volteadera de la prenda. Y al momento de confeccionar es mucho más fácil empezar por el lado más angosto, que en este caso va a ser el hombro, e ir acomodando o ir fluyendo con la forma de la sisa hacia lo más abierto, que en este caso va a ser el costado.
Entonces voy a empezar a coser a 1 centímetro, no más de 1 centímetro cuando son costuras curvas o escotes o sisas, para que la circular que puede tener o las curvas que puedan tener sientan mejor y no se vean pellizcos. Entonces esto es una costura de 1 centímetro y voy a ir acomodando poco a poco mi sisa. Normalmente lo tenemos que hacer en 2 partes por lo angosto que pueda llegar a estar el hombro o el costado, o si es un diseño un poco diferente y hay una parte angosta, no tengan miedo de hacerlo en partes. Simplemente es cuidar la continuidad de la costura, que los remaches no se vean toscos, que las costuras queden alineadas y no va a haber problema. Como quiera, eso va a quedar de parte interna y no se va a ver y no va a quedar de mala calidad. Una vez terminado el encerrado de las sisas, si checan se ven como unos pliegues o que no sienta bien. Para esto son nuestros mágicos piquetes, que es dar unos cortecitos a la costura sin llegar al pespunte que ya hice, solamente donde vean que se marca más la curva. En el caso de las mangas, cuando hacemos estos piquetes es cuando no hay una manga, cuando son vistas. Si es una prenda que tiene mangas, no hagan estos cortes, ya que van a hacer que pierda la forma de el hombro y se van a abrir las costuras. Estos piquetes es para que la costura se abra y sienta mejor. Entonces solamente usamos estos piquetes cuando son vistas. Siempre apunten este consejo para que no se les olvide, porque es algo que solemos hacer mucho, que nos encanta hacer piquetes por todos lados. Y en esta vista también vamos a hacer pespunte de retención. Como ya hay mucha tela y estoy dando vuelta por todos lados, puedo marcar un puntito con mi crayola para saber hacia dónde voy a coser y hacia dónde voy a lanzar esta pestaña, que es hacia la vista. Entonces marco un puntito, cargo las costuras hacia la vista y empiezo a confeccionar. Van a hacerlo hasta donde les alcance, porque en el caso del hombro, que ya es muy angosta la costura, a veces no cabe la máquina o no podemos entrar tanto y podemos hacer pellizcos que no queremos. Entonces no tengan miedo de hacerlo hasta donde puedan, ya que solamente es una costura que nos va a ayudar a planchar y a sentar bien la costura. Entonces el resto, con una buena planchadita, va a quedar perfecto. Nunca se les olvide remachar al inicio y al final para que no se descosan nuestras costuras. Vean qué bonito nos va quedando nuestro chaleco. La sisa en su punto, escotes en su punto, el sobrilado de la vista por dentro queda súper bonito y solo nos falta la vista de la bastilla, que la voy a acomodar con alfileres. Voy a iniciar por la vista de uno de los lados y voy acomodando poco a poco los alfileres para que mi costura quede súper derechita. Aquí ya tengo lista la costura recta que hice y ahora también voy a hacer pespunte de retención. Recuerden que los pespuntes de retención son mágicos al momento de planchar. Entonces va a ser una costura recta que voy a cargar mi costura interna hacia esta pequeña vistita que es el rectangulito, y voy a iniciar sobre un pedacito, unos centímetros antes de la vista. Esto es también para que ya me quede más fijo y que no se vaya a estar separando la vista del frente con esta vista de la bastilla que estoy haciendo. Coso en recto a unos milímetros de la unión de mi bastilla y cuidando
que me vaya súper derechita. Y listo, así se va a ver mi pespunte sobre la vista de la Bastilla. Ya para terminar esta vista le voy a hacer unos remachitos en las costuras, que pueden ser a mano o si es a máquina, solo cuidar que no queden muy toscos y que queden justo entre las costuras para que no se vaya a salir esa vista. Como queda suelta toda la parte de la Bastilla, bueno, estos pespuntes nos van a servir para sostener mi costura y quede súper bonito mi chaleco. Y ya quedó listo nuestro chaleco. Aquí yo agregué botones que dieran un poco más de contraste y también hice los ojales de forma horizontal. En los chalecos los ojales son horizontales para que dé más flexibilidad y movimiento a nuestra prenda y no quede tan rígida. ¿Qué te pareció el resultado final de este tutorial? Si te gustó esta prenda y quieres saber hacer el patrón, no dudes en comentarme y nos vemos próximamente en otro tutorial de Fabricando. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Si te gustan estos videos, no olvides en suscribirte y coméntame si quieres conocer más patrones u otras prendas que quieras confeccionar. Y si estás en Monterrey, vamos a tener en octubre un maratón de confección. Los 4 sábados de octubre vamos a realizar una prenda desde patronaje hasta confección. Este es un taller presencial. Si quieres más información, escríbeme y platicamos. Nos vemos en el siguiente video.